¿Cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez y el día de hoy estaremos con los estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy hablaremos con relación a la invasión colonial, la llegada de los españoles a Abya Yala o América. ¿Me acompañas? ¿Escuchas ese sonido? ¡Tierra a la vista! Ah, tierra a la vista, ¿verdad? El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana fue el primer español que avistó el nuevo continente, desde su puesto de vigía en la carabela La Pinta. ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? ¿Crees que fue una conquista o crees que fue una invasión? Para poder entender esto, te invito a que podamos aprender los siguientes conceptos. Vamos a empezar con el significado de conquista. Bien, cuando estamos hablando de conquista, estamos mencionando qué es la acción o el efecto de conquistar. Entonces, ¿qué significa conquistar? Estamos mencionando que es ganar mediante la operación bélica un determinado lugar o territorio o una determinada posición. Bien, sigamos con más conceptos. ¿Cuál es el concepto de descubrimiento? Cuando hablamos de descubrimiento, mencionamos que un descubrimiento es un hallazgo o el encuentro de algo que era oculto, que no se conocía. Es un secreto desconocido. Otro de los conceptos que nos ayudarán a entender si lo que hubo en este continente fue una conquista o una invasión es el concepto de encuentro. Existen algunas personas que afirman que en 1492 se dio un encuentro entre dos mundos, entre el viejo mundo y el nuevo mundo. ¿Pero qué es un encuentro? Cuando hablamos de un encuentro, estamos mencionando que es un acto de encontrarse o hallarse dos o más personas. Ahora veamos y aprendamos con relación al concepto de invasión. Presta mucha atención. Cuando estamos hablando de la invasión, mencionamos que es el efecto de invadir. En realidad, se trata de interrumpir o entrar por la fuerza o ocupar irregularmente un determinado lugar. Entonces, después de conocer estos conceptos, entenderemos que lo que ocurrió en 1492 fue una invasión, no fue un descubrimiento. Bien, en torno a esto, vámonos al siglo XV, ¿te parece? Veamos cómo era Europa en el siglo XV. Para eso debemos entender que el siglo XV inicia en el año 1401 hasta el año 1500. Europa durante el siglo XV atravesaba serias dificultades, básicamente en el ámbito social, pero también en el ámbito económico. En esa época se había desarrollado una pandemia. Sí, las pandemias son muy antiguas y esta pandemia del siglo XV era la denominada peste negra. Era una enfermedad que se había propagado de manera muy rápida por todo el continente europeo y había devastado a la población europea. Y los ingresos de la aristocracia habían disminuido de manera muy radical. Por lo tanto, vamos a mencionar que la peste negra también recibía el nombre de peste bubónica. Y esta pandemia no había distinguido o no había discriminado clases sociales. Tanto personas de clase alta como de clase media o clase baja habían sufrido tras esta enfermedad. Esta enfermedad básicamente se origina por las ratas y va a extenderse a los seres humanos a través de las pulgas que tenían las ratas. Se establece que aproximadamente de un 30 a un 50% de la población habría sido víctima de esta enfermedad. ¿Sabes que actualmente para evitar la pandemia utilizamos los barbijos? En realidad los barbijos son muy antiguos. Te presento esta imagen, que es el barbijo que utilizaban para la peste negra en el año o en el siglo XV. Interesante, ¿te imaginas salir con este barbijo a la calle? Sería un poco complicado, ¿verdad? Bien, entonces esa es la situación que tenía Europa en el siglo XV. Ahora veamos qué es lo que había pasado en el continente asiático, básicamente en China.
Las condiciones socioeconómicas eran mucho más favorables. La agricultura y el intercambio comercial con los pueblos musulmanes hicieron que el pueblo chino o los chinos no vieran la necesidad de expandir o incrementar su territorio hacia territorios de ultramar, de buscar nuevos territorios. Sin embargo, en Europa esas dificultades habían llevado a buscar nuevos territorios. Bien, continuemos nuestro avance. Y para continuar nuestro avance, vamos a hablar sobre la fascinación de Europa hacia India, China y Japón. Europa, que estaba viviendo momentos muy difíciles socialmente y económicamente, había de alguna manera escuchado relatos, comentarios sobre la abundancia de riquezas, específicamente de oro, de animales, de plantas exóticas, además de las codiciadas especias. ¿Qué son las especias? ¿Alguna vez te has preguntado? Sí, son los condimentos. Bien, entonces los europeos sentían una fascinación por todo lo que existía en India, en China y en Japón. Esto les llevó a que ellos pudieran buscar nuevas rutas de acceso a estos territorios. Y en este ámbito, los europeos buscaron esas nuevas rutas para evitar dificultades de atravesar el largo desierto, el cual en esa época se encontraba habitado por pueblos muy hostiles, ya que en el año 1453 los denominados turcos otomanos habían conquistado la ciudad de Constantinopla. Esto había provocado que ellos cierren las rutas comerciales entre Europa y Lejano Oriente. Estas rutas estaban cerradas por los otomanos, por lo tanto había que hacer algo. ¿Qué hicieron los europeos? Buscar nuevas rutas. Vamos a hablar también con relación a los avances de la cultura china. Sobre la navegación, los chinos tuvieron muchos avances y vamos a mencionar que ellos incluso habían superado a los mismos europeos. Alrededor del año 1405 y 1453 se habían realizado varias exploraciones. Una de ellas era dirigida por el chino Zheng He, quien había realizado varias expediciones que lo llevaron a Indonesia, a Persia, Arabia, África Oriental e incluso había llegado a América. Bien, sigamos nuestro avance. Se habían además de eso utilizado varios instrumentos para la navegación como el astrolabio y el cuadrante. Y las naves habían viajado también armadas con cañones. Y los marinos también utilizaban lo que eran armaduras y portaban arcabuces en lo que va a ser sus expediciones. Bien, vamos a mencionar que en el caso de Portugal y España habían desarrollado una tradición en cuanto a la navegación y para poder ingresar a lo que va a ser al mar Mediterráneo como a la costa del Océano Atlántico. Las carabelas que eran utilizadas tenían un sistema de navegación y vamos a ver que poco a poco empezaron a perfeccionar esto. También vamos a mencionar que la Iglesia había avalado moralmente los saqueos a los pueblos no cristianos, dando a estas travesías una condición de cruzadas. El rey, además de eso, había convalidado los nuevos asentamientos, la invasión, siempre y cuando otorgaban a la corona el quinto real, que era el 20% de las riquezas captadas. Todo esto había ocurrido a partir de 1492 y antes de 1492. Por lo tanto, se dio la invasión no solo de españoles, también de ingleses, portugueses, franceses e incluso los holandeses. ¿Cuál era el objetivo? Convertirse en poco tiempo en los nuevos ricos del mundo. Vamos a mencionar que en 1492, con la invasión de los españoles a este continente, se inició el principio del fin de las culturas del Abya Yala. Nos despedimos el día de hoy, siempre recomendándote que revises tu texto del Ministerio de Educación. Y el día de hoy te invito a que escuches una frase y que puedas analizarla. La frase dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Hasta la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.